encima, hombre! Le gritó un señor desde un carro a un tipo que llevaba amarrado del cuello con una cabulla a un perrito en plena calle. No iba a toda madre, pero tampoco a baja velocidad. Se ve claramente cómo el pobre animal hace un arduo esfuerzo para poder ir al ritmo del carro y no ser arrastrado. ¡Qué insensible! ¡Opa, móntalo encima, opa, móntalo encima, hombre! ¡Móntalo encima, hombre! Definitivamente ver esta clase de videos lo que provoca es indignación. Esto porque los animalitos también merecen respeto. Si usted no quiere tener un animalito, pues es mejor que haga un examen de conciencia y diga, no puedo mantener un animal de este tipo por X o Y razón, pero no lo maltrate. Lo que está haciendo esta persona que lleva arrastrado literalmente al animalito, en esto calor, hay que ser sensibles definitivamente, hay que poder empatizar con el dolor de otro. El conductor de la moto parece no serlo. Mire, tenga cuidado con lo que hace, pregunte siempre quiénes va a afectar o si solo lo quería transportarlo. Muy mala idea como lo hizo. Necesitamos tener mayor sensibilidad en la sociedad. A todos buenas tardes, gracias por informarse con Impacto BTV Meridiano. Saludo a Andrómeda Díaz y a usted, por supuesto, y a todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta la intimidad de su hogar. Bueno, un video que genera indignación. Con estas altas temperaturas, ir arrastrando a un perrito, irle dañando las patas, además de llevarlo arrastrado, pues es algo inhumano realmente. Más allá de que pueden existir muchísimas excusas, de que el perro no le gusta que llevarlo en la moto, qué sé yo, cualquier otra cosa, pues hombre, camine con el perrito, hombre, pero no lo lleve así. Realmente esto muestra parte de cómo funcionamos como sociedad, que somos insensibles. Si usted no puede, por cualquier razón, tener un animal, pues es preferible no tenerlo, pero no hacerlo sufrir. Andrómeda Díaz. Buenas tardes, Carlos, y a cada uno de nuestros televidentes. Y como usted manifiesta, bueno, en esta ocasión quedó evidenciado, pero usted como ciudadanía, más allá de grabar el hecho, es importante que lo pueda denunciar al 911 a nivel general. Y si usted se encuentra aquí en la capital, hay una línea especial para ello, el 116, para que usted denuncie el maltrato de animales. Es importante tomar conciencia y respetar a cada uno de los seres vivos en nuestro país, no solo los humanos, sino que también a los animales y las plantas. De esta manera le damos paso a nuestros titulares. Impacto BTV Meridiano. Fuerte polémica genera proyecto de reforma al presupuesto para redirigir sobrantes de secretarías. Vicepresidente de este poder del Estado rechaza contundentemente los señalamientos. La mañana de este miércoles, la Policía Nacional ha dado captura a varias personas al registrarse 3 sucesos en contra de niños que van desde maltratos y raptos. Ante las amenazas de los socios de Corium Inversiones de generar caos si no se les paga su dinero, analistas del país de la zona norte señalan que estos ciudadanos deben de tener paciencia. Partidos emergentes esperan que haya prórroga para subsanar inconsistencias en planilla. En las noticias internacionales, el Papa León XIV expresó su preocupación por la situación en Gaza y exhortó que se permita el paso de la ayuda humanitaria. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Y luego que en las últimas horas desde el hemiciclo legislativo se discutiera un proyecto de ley para redirigir sobrantes de la Secretaría a la partida 449, desde la oposición señalan que no tendrá respaldo para su aprobación. Gabriela Plata nos tiene reacciones, Gabriela. Así
es, muchas gracias, compañeros. Un placer saludarles. En este momento nos encontramos dialogando con Tomás Ramírez en relación a esta reforma que se pretende implementar al proyecto del presupuesto. ¿Cómo lo califican? ¿Existe esta aceptación? Y asimismo, ¿existirá ambiente en el Congreso Nacional para aplicar esta reforma? Bueno, muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Primero, quiero invitar a todo el pueblo hondureño a que visite La Ceiba. Estamos en plena feria, en el mejor carnaval de Honduras. Este sábado es el gran carnaval y los invito a que nos acompañen a través de estos potentes canales. Con relación a su pregunta, efectivamente ayer se presentó en el Congreso Nacional una iniciativa de ley que va en modificar algunas disposiciones generales del presupuesto para, según lo establece, trasladar los fondos que sobren de las diferentes secretarías a la cuenta provisional o privada del Estado, de la Presidenta de la República. Esto merece un análisis profundo. Nosotros somos muy responsables de nuestros criterios. Vamos a esperar el dictamen, pero de antemano creemos no estar de acuerdo en que todo el dinero que sobre las secretarías de Estado pasen a la cuenta privada de la Presidencia de la República, cuando estos fondos pueden servir para trasladarlos a otras secretarías de Estado como Salud, que sus presupuestos fueron raquíticos. También demuestra, si sobrara dinero, la incapacidad de los ministros para ejecutar fondos que van para el desarrollo de la misma población hondureña. En esta misma línea es importante señalar que se ha despertado la suspicacia entre sectores, ya que aseguran esa es una práctica que podría poner en riesgo y asimismo pues dar indicios de algún tipo de corrupción, o mejor dicho, prácticamente lo que se ha denunciado también por entes de sociedad civil. ¿Cómo lo califica? Mire, es por ello que Honduras necesita urgentemente que venga la CICI, ¿verdad?, para analizar este tipo de acciones, ¿verdad? Yo no puedo hablar de la 449, que es la cuenta privada de la presidenta, lo sí que hemos preguntado para qué se utiliza y nos han dicho para cubrir imprevistos, aumentos de maestros, incluso ahí está el presupuesto para las elecciones generales. ¿Cuál será el interés, Tomás, de poder pues efectuar estas reformas precisamente con el tema del presupuesto? Mire, esta reforma va a pasar, se requieren 65 diputados, no cuenta seguramente con la venia del Partido Nacional ni con la venia del Partido Liberal, solo de esa manera podría pasar en el Congreso Nacional. Muchas gracias, le agradecemos Tomás Ramírez, quien es vicepresidente del Congreso Nacional, dándonos detalles precisamente ante esta reforma que se pretende realizar al tema del presupuesto, cuestionada por diversos sectores. Con este informe, regreso con ustedes hacia los estudios principales. Gracias, Gabriela. Y continuando con más, a raíz de los informes de organismos de sociedad civil sobre la opacidad en lo que se maneja dentro del Congreso Nacional, el analista Luis Cruz manifiesta que el Ministerio Público debe investigar cuanto antes el manejo de las finanzas del Poder Legislativo. O sea, el pueblo ha llegado a pagar por una sesión de 1 minuto en ese Congreso 20,000 empiras a cada diputado. Y uno no entiende cómo Luis Redondo se convirtió hoy en un monstruo de la corrupción en este país. 824 millones denunciados que no se sabe en qué lo gastaron. Y el sistema de justicia metiéndolo preso en el siguiente año. Es que mire, solamente hay una forma de combatir estos abusos y esta corrupción, metiendo a la cárcel a estos cabrones. Mientras la Fiscalía no separe o se aparte de esa percepción que el Congreso es su jefe, porque lo puede apartar, aquí no va a pasar nada. Pero la Fiscalía no actúa, se vuelve ciega, se vuelve muda y no protege, porque es esta, según la ley, la obligada a proteger los intereses de la sociedad. Debería correr al Congreso hoy mismo, investigar eso y presentar los requerimientos fiscales y meter preso a quien sea. Si eso no ocurre, la impunidad va a seguir campeando y los próximos presidentes del Congreso van también a hacer exactamente lo mismo.
Y el jefe de bancada del Partido Nacional asegura que la intención de este gobierno de modificar el presupuesto general de la República es la de comprar conciencias de sectores para quedarse en el poder. Violenta la atribución del Congreso, porque el Congreso es el que aprueba el presupuesto y el que determina tantos recursos, esta partida o esta estructura para determinado fin, educación, salud, carreteras, para empleo, para cualquier rubro. El único que puede determinar cómo se utiliza y cómo se deja aprobada una estructura presupuestaria para su uso es el Congreso, pero sabemos que Libre violenta todo este tipo de normas y estamos de cara a la elección. Libre lo que quiere es politizar todos estos recursos para llegar a comunidades, sectores y grupos, quererlos convencer y poderlos llevar a que respalden la candidatura de su presidenciable, por lo que el Partido Nacional no los va a apoyar. Lo lógico es que si una estructura presupuestaria no se ha ejecutado y la quieren utilizar para otro destino, para otro fin, manden la propuesta al Congreso y digan: estos 10 millones de la Secretaría de Educación los vamos a modificar para darlos a salud. Entonces, que lo apruebe el Congreso. Entre tanto, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, asegura que la unidad de política limpia es un elefante blanco, ya que no tiene la capacidad de determinar que los partidos políticos son financiados por el crimen organizado. Si es posible que realmente puedan hacer algo, no solamente es investigar realmente de los fondos de dónde vienen, sino que si realmente las personas que van a participar en política tienen juicios pendientes y tienen algunas situaciones y condiciones que les impiden realmente cumplir con la objetividad que debe tener un representante a un cargo de elección popular, si cumplieron con todos los requisitos. La política limpia en nuestro país no cabe, no existe, no puede existir cuando desde la misma corrupción vienen estas posiciones o estas propuestas. Entonces realmente yo me cuestionaría mucho si la unidad de política limpia realmente es funcional. Adán Tomé, asesor del Congreso Nacional, indicó que la documentación presentada por la Asociación para una Sociedad Más Justa no es de ellos, aduciendo que igual es otra organización sin fines de lucro, asociación civil que no tiene un vínculo directo con el Estado. El Consejo Nacional Electoral sí, porque ha sido creado por un decreto del Congreso Nacional y tiene transferencias del gobierno para ese trabajo. Una de la tarde con 14 minutos y en otro orden de noticias le informamos que autoridades policiales detuvieron en las últimas horas en la colonia Villadelmi, en la capital, a una mujer denunciada por vecinos del sector de ejercer castigos inhumanos y tratos crueles hacia sus dos hijas de 1 y 3 años de edad. Agentes de la Unidad Metropolitana de Policía número 1 han rescatado a 2 menores que oscilan entre 1 y 3 años de edad. Esto luego de que vecinos de la colonia Villadelmi denunciaran ante las autoridades policiales que esta joven de aproximadamente 16 años de edad estaba ejerciendo castigos inhumanos y tratos crueles en contra de estas 2 pequeñas, quienes son sus hijas. La intervención, como le repito, se produjo en la colonia Villadelmi por parte de nuestros funcionarios policiales, gracias a los vecinos que alertaron inmediatamente a nuestras autoridades y de igual manera compartieron videos fundamentales donde se observa el maltrato que esta joven le ejercía a estas 2 pequeñas menores de edad. Luego de llegar al lugar, nuestros funcionarios policiales constataron de que estas 2 pequeñas tenían indicios de violencia tanto física como emocional, por lo cual esta joven fue aprehendida inmediatamente y remitida ante la Fiscalía de turno del Ministerio Público por considerarla responsable de la infracción penal de maltrato familiar, de violencia familiar y de igual manera tratos crueles e inhumanos contemplados en nuestro Código Penal. La UMEP 1 con estas acciones sigue reiterando su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y siempre exhorta a la población hondureña a que siga denunciando cualquier maltrato infantil.
Seguimos informándoles y retomando la problemática que se ha dado este día específicamente en el sector infantil, en donde, como miramos la nota antes de ir a la pausa, 2 niñas fueron arrebatadas de su madre justamente por el maltrato. También en Comayagua se reporta de que una persona en motocicleta quería raptar 3 niños, esto fuera de una institución educativa. Es por ello que en alarma se encuentran las autoridades de Casa Alianza, esto ante el abuso indiscriminado al que son expuestos los niños en Honduras, tras el rescate de estas 2 niñas en la capital. También Walter Pérez a esta hora nos tiene sus reacciones. Walter. Buenas tardes, compañeros. En efecto, Grecia Moreno de Casa Alianza me acompaña a esta hora referente al rescate de estas 2 pequeñas en las últimas horas, quienes eran víctimas de maltrato por su propia madre. Grecia, ¿cómo visualizar este escenario? 2 indefensas niñas prácticamente siendo abusadas por quien le dio la vida. Sí, bueno, buenas tardes. Primero que nada, lamentar la situación que están viviendo nuestras niñas y niños a nivel nacional, porque este es uno de los tantos casos que se presentan en el país. Desde Casa Alianza, pues nuestra posición es que se debe fortalecer la capacidad institucional, se deben de instalar programas de prevención, estar, por ejemplo, vigilar, monitorear un poco más la situación de los niños y niñas. Cabe mencionar que este dato es muy interesante, este caso, porque es una niña de 16 años, la madre. Es decir, es una menor de edad que debería de estar realizando otro tipo de actividades, pero sin embargo ya tiene dos niñas a su cargo. Solo en el 2024 nosotros identificamos 6,000, casi 7,000 casos de niñas embarazadas. Entonces estos casos pueden estar relacionados con la salud mental, las afectaciones en salud mental. Otro aspecto muy importante es que la pobreza, existen muchos factores por los que los padres de familia violentan y vulneran, maltratan a sus propios hijos. En este caso, Grecia, estamos viendo 2 escenarios iguales. Una niña cuidando otros niños. Así es, bueno, es muy importante, ¿verdad? Identificar cuáles son los factores del por qué están en riesgo estas niñas. Lo primero es que casi el 65% de las niñas que tienen hijos son víctimas de violencia sexual. Otro aspecto muy importante es que en nuestro país existen procesos o programas que la Secretaría de Salud está trabajando, como la educación, la prevención a través de la educación sexual y reproductiva. Pero también es muy importante identificar qué otros programas pueden garantizar la protección de las niñas y niñas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos, y me refiero a esos casos específicos para que se puedan tomar esas medidas. Una joven de 19 años solicitando apoyo porque no tienen dónde vivir, con una niña pequeña. Se han dado los casos, por ejemplo, de niñas que se han suicidado después de dar a luz. Entonces es muy importante el seguimiento que debe dar la Secretaría de Salud en coordinación con la CENAF para garantizar la protección de los niños y niñas. El monitoreo, por ejemplo, de estas instituciones es muy importante. Muchas gracias, Grecia Moreno de Casa Alianza, referente a este caso registrado por parte de la Policía Nacional en las últimas horas, donde se involucra obviamente a una madre menor de edad y también a sus hijas, edades entre 1 y 3 años. Mi reporte, compañero, con ustedes. Gracias, Walter. Y es que siguen en aumento los casos de violencia familiar en el país. Justamente en el Valle de Sula se ha dado la captura a 2 personas por este tipo de delito. Nuestra compañera Cristina Escobar a esta hora de la tarde nos amplía más la información. Con usted, Cristina. Es correcto, licenciados en Estudios de Impacto BTV. A esta hora estamos junto al vocero de la Policía Nacional, el subcomisario Edgardo Barahona, para conocer sobre la captura de estas personas por el delito de maltrato familiar, algo pues que ha explotado en las últimas horas también con una captura en Tegucigalpa y un delito que hay que ponerle bastante atención. Porque son temas sensitivos en el que se afecta la integridad física, psicológica de menores de edad. Es por eso que la Policía Nacional ha atendido en este día 2 denuncias relacionadas a este tema. Una de ellas en el sector de Villanueva, específicamente en la colonia Miguel Llanes, donde se ha requerido a un hombre de 19 años, quien fue denunciado
por delitos de maltrato intrafamiliar. Esta persona fue requerida por los elementos de la Unidad Metropolitana de Prevención número 12 y se le está preparando un expediente investigativo para remitirlo a la Fiscalía del Ministerio Público, donde se va a determinar si se procede con él lo que establece ya la normativa legal. Y en horas de esta mañana también, en la colonia municipal de San Pedro Sula, se hace la detención por una orden de captura pendiente en su contra de una mujer de 27 años. Esta persona, quien es originaria del sector de Santa Bárbara, pero que reside acá en la ciudad industrial, tenía una orden de captura pendiente desde el 20 de agosto del 2018 por un juzgado de letras penal unificado de San Pedro Sula, ya que se le supone responsable de este delito de maltrato por transgresión. Es por eso de que en el caso de esta mujer, ella va a ser trasladada inmediatamente al Tribunal de Justicia, que ordenó su captura para continuar con el proceso que ya establece la ley. Y es que vemos que son personas jóvenes de los detenidos que se están realizando en los últimos días. Así es, pero independientemente de la edad, la situación es cuando se le vincula a un hecho que puede ser constitutivo de delito, sobre todo aquellos que tienen que ver con índole de violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia doméstica o agredir a menores de edad. Pues la Policía Nacional reacciona en base a las denuncias que se interpone por la población y obviamente estas personas ya son remitidas al ente competente para deducir responsabilidades. Y eso es lo importante, las denuncias en estos casos, cómo invitar a la población a cómo realizar estas denuncias, que no tengan miedo. La materia prima para poder iniciar un proceso contra una persona que genere ese tipo de acciones es denunciándolo. Si usted sabe, como ha sucedido en algunos casos que se han presentado en las últimas horas, de menores de edad o de personas que están siendo vulneradas en su integridad, no dude en denunciarlo a la línea 911 del Sistema Nacional de Emergencia. En el caso de las mujeres o niñas, está la línea 114 de la Policía Nacional, donde personal especializado en el tema de asesoramiento, abogados, psicólogos, trabajadores sociales le dicen a la persona cómo afrontar esta situación y cómo salir de ese ciclo de violencia para que no derive en situaciones de agresiones físicas o incluso hasta la pérdida de la vida. Declaraciones del subcomisario Edgardo Barahona, vocero del Policía Nacional aquí en la zona norte, sobre este tema, el delito del maltrato familiar, que pues la Policía Nacional ha estado reaccionando ante estas denuncias. Con esta información retornamos a estudios principales de Impacto BTV. Gracias, Cristina. Por favor, esté muy atento de sus hijos y si usted ve alguna anomalía de alguien que quiera raptarlos o algo, llame al 911. Y en otro tema, por varias denuncias de incrementos en los precios de la canasta básica, Protección al Consumidor inspecciona mercados sanpedranos. A esta hora, Cintia López nos informa. Cintia. Así es, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como lo apuntan, aquí en San Pedro Sula ha venido el director de Protección al Consumidor a realizar pues varias inspecciones. Coméntenos cuál es el objetivo de estas actividades. Buenos días, licenciada Cintia López. Y es que de parte del gobierno, de nuestra presidenta Xiomara Castro y nuestro ministro Freddy Cerrato de Desarrollo Económico, nos mandó acá a hacer las acciones legales pertinentes para castigar los actos de usura y azotaje que están especulando mucho en los mercados capitalinos, y es parte del gobierno hacer la verdadera justicia social. Ya teníamos bastantes alertas de San Pedro Sula que los altos incrementos de empresarios abusivos, deshonestos, ¿verdad?, que le suben a los precios como los huevos y el café. Ya la gente ya no va a poder consumir café en la mañana porque las dos procesadoras de café que existen en el país, Café Lindo y Café Maya, además de que le han bajado al contenido neto del café, le han subido el precio. Yo le hago una exaltación, además que van a sufrir multas fuertes, que le bajen al precio. Ese café que consumimos acá es de mala calidad, no es un café de exportación. Y le hago un llamado al pueblo que haga la denuncia a través de la línea 115, línea de WhatsApp 88 63 10 86, porque también empresas avícolas como las que están operando en Santa Cruz de Ojoa, en Comayagua, en Dalí, Tegucigalpa, ya vamos a dar los nombres, porque aquí, para que respeten a los consumidores a través de la línea 115, a través de la línea de WhatsApp 88 63 10 86, estamos al servicio del pueblo. También venimos a hacer operativos
para cuidar al pueblo hondureño de las, de las estafas que están cometiendo empresas que están vendiendo boletos aéreos. Cuando le dicen a usted que agarren una membresía, se cobran el boleto aéreo de un solo, pero agarran la membresía con un valor de 13,000 lempiras hasta por 3 años. Empresas como Intravel, Inspira, Vacation, que están operando en San Pedro Sula y operan en Tegucigalpa. Empresas que también de Pulimarket, que con juegos de azar, que operan en los moles. Hacemos una alerta al pueblo hondureño que cuando miren una de estas, que nos avisen para ir con el Ministerio Público, la Policía Nacional, para cerrar este tipo de negocio. ¿Cuántas denuncias han recibido producto de estas redes de estafa que se están moviendo en centros comerciales? Bueno, estamos recibiendo cientos de denuncias también de una empresa de una mueblería que se llama O3 Honduras. Ahorita vamos a dar nombres de todos los negocios que estén engañando al pueblo hondureño y que estén causando un perjuicio en los productos de la canasta básica. Protección al consumidor vino a hacer historia en el pueblo hondureño y les recalco, aquí solo se castiga los actos de usura, agiotaje, especulación y fraude también, porque vamos con el Ministerio Público. Muchísimas gracias al abogado José Santos, director de Protección al Consumidor. Escuchaba usted las acciones que se están emprendiendo en torno a la revisión de precios en los mercados y además las estafas que están a la orden del día en el país. El informe a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Y retomamos la agenda informativa, y es que los Estados Unidos le ha cerrado la frontera a la exportación de ganado proveniente de México por los elevados casos de gusano barrenador. Ante este problema, las autoridades de la FENAGE en Honduras piden al gobierno tomar estrategias como región para combatir este parásito y así evitar problemas económicos. Luis Durón, con detalles, Luis. Así es, muchas gracias compañeros en el estudio. Estados Unidos ya le ha cerrado la frontera a México por el tema de la exportación de ganado y esto por el gusano barrenador. Ante este problema, pues la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras le hace una recomendación al gobierno que tome medidas ya regionales para poder controlar el tema del gusano barrenador, porque sin duda que esto va también a afectar al país. Ingeniero Chacón, sin duda que es urgente ya ir tomando medidas regionales, como usted lo manifiesta. Así es, sí, definitivamente es un problema bastante serio. Hace un par de días me hacían la consulta si nosotros exportábamos ganado, carne a Estados Unidos. En realidad no exportamos, como carne no exportamos a Estados Unidos, pero sí tenemos comercio de ganado en pie hacia Guatemala y lógicamente ahora tenemos un protocolo de exportación hacia México. O sea, eso implica que muchos de nuestros productores tienen la facilidad de ahora en adelante de poder exportar su ganado directamente hacia México. Pero ahora ya con Estados Unidos cerrándole el mercado a la carne de México precisamente por el tema de gusano barrenador, entonces ese es efecto cascada, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Porque México le compra a Guatemala ganado en pie y Guatemala le compra a Honduras, ¿verdad? Y compra lógicamente a todo Centroamérica. Pero al estar nosotros vecinos, entonces nosotros tenemos un mercado bastante fluido de ganado en pie hacia Guatemala. Eso entonces afectaría el hecho de no poder tener esa facilidad de mercado y lógicamente entonces tendríamos una saturación de ganado en el país, ¿verdad? Porque la industria nuestra y el consumo nuestro pues no consumiría, ¿verdad?, todo ese ganado y lógico habría entonces un efecto directo de reducción de precio a nivel nacional, ¿verdad?, al haber una sobreoferta de ganado. Entonces, no nos afecta directamente, pero sí nos afecta indirectamente y ese es un problema que lógicamente debemos nosotros trabajar para tener un programa regional desde México hasta Panamá de control de gusano barrenador y eso nos va a abrir nuevamente los mercados. 66,000 casos son los reportados, ¿verdad?, a nivel de toda la región. Lógicamente nosotros somos de los menores reportados. Panamá tiene más de 22,000 casos, igualmente Costa Rica más de 30,000 casos, igual Nicaragua. Nosotros andamos en 1,800 casos reportados, ¿verdad? Pero sí, en realidad tenemos mucho más casos de gusano barrenador en nuestro país. Gracias, ingeniero José Chacón, director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Ya han escuchado ustedes esta problemática porque el cierre de esta frontera al final va a tener una repercusión en el mercado nacional, en la venta de carne de res en el mercado hondureño. Compañeros, retorno con ustedes al estudio.
Gracias, Luis. Y continuando con más, en las últimas horas ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia representantes legales del Partido Unificación Democrática para interponer un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado ante la Sala de lo Constitucional para restituir la personería jurídica a este ente. Coherentes, porque éticos no fueron, porque debió haber renunciado desde el momento que aspiró y sabía que su cargo tenía que ver con todo lo que es las Fuerzas Armadas de Honduras, porque el ministro de Defensa es quien rectora las Fuerzas Armadas del país. Entonces ya vimos que ética no ha habido, pero esperamos que sí cumplan con la ley y que este próximo fin de mes puedan interponer esta renuncia como lo manda ya la Constitución de la República y la ley electoral del país, y que de esta manera se pueda generar más o menos un ambiente de mayor confianza de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Ante las amenazas de los socios de Corium Inversiones de generar caos si no se les devuelve su dinero, analistas de la zona norte del país señalan que estos ciudadanos deben de tener paciencia porque en esencia el Estado no tiene responsabilidad de asumir dicha deuda. Yo creo que la ansiedad les está ganando, debe primar en este caso la calma. Deben entender que en las próximas semanas estas personas disponían a cerrar operaciones y desaparecer como por arte de magia, y que igual iba a generar este efecto. Debe primar el diálogo. Creo que aunque ha habido uso de fuerza, ha sido escalado y proporcional, por lo que la población debe en este caso dar un marco de espera. No es de la noche a la mañana, lamentablemente son millones los que hay que desembolsar, son millones los que hay que administrar para poder devolverles, lo que conlleva en este caso a la espera, que obviamente no desespera, pero que deberá cumplirse, ya que lo más sencillo en un proceso judicial es congelar los fondos y hasta que termine el proceso comenzar la devolución de este dinero. Y en más noticias, ante la indiscriminada apertura de pozos en el país que está provocando muchos acuíferos se estén secando y también sequía en varias zonas de Honduras, esto lo aseguran las autoridades de ambiente, y es por ello que trabajan en la creación de un reglamento de aguas subterráneas para frenar este problema. La verdad, no solamente la indiscriminada perforación de pozos, pero tenemos que conocer toda la dinámica que se da en las aguas subterráneas, los acuíferos, y está íntimamente relacionada a las aguas superficiales, a las quebradas, a los ríos, que son los que alimentan los acuíferos, y algunas veces y también íntimamente ligada a las cuencas. Sabemos que en Honduras, pues y usted lo ve en las redes sociales, hay expertos perforadores de pozos. La densidad de perforación es grande. A veces un pozo perjudica al pozo del vecino. Lo más importante con este reglamento, que está siendo liderada por la Secretaría de Recursos Naturales y la SAC, ¿verdad?, con el apoyo de todos los actores de cuencas, juntas de aguas, consejos de cuenca, la academia, en la municipalidad, están todos los actores que tienen que ver con el tema de gestión de aguas. Entre tanto, el comisionado presidente de CONATEL se reunió con los empresarios para socializar la ley de actualización biométrica de los datos de los usuarios de telefonía móvil del país, donde se les aclaró que las acciones es para fortalecer la seguridad de cada uno de los hondureños. Justamente pues para socializar, como bien tú lo has planteado, el asunto del uso, de la venta y uso de los chips. Y lo que hemos hecho es darle una explicación, incluso con ejemplos prácticos, y dejar evidenciado con claridad y que este es un proceso transparente, un proceso legal y un proceso sobre todo humano, porque las instrucciones de la presidenta han sido de buscar los mecanismos y formas de controlar la venta y uso de los chips que todos en Honduras sabemos. Ustedes mejor testigos que cubren las noticias, que a través de las llamadas telefónicas se han cometido sendos y horribles delitos, y eso es lo que estamos haciendo, contribuir a disminuir o a eliminar en la manera de lo posible ese flagelo que a tantos hondureños
ha agobiado. Y Gracias por seguir con nosotros. Y los partidos políticos emergentes mantienen esperanza de que haya una prórroga para subsanar inconsistencias en sus planillas. De lo contrario, quedarían fuera de la contienda electoral. Cintia López, a esta hora nos amplía. Cintia. Así, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano, como lo apuntan. Y es que, bueno, para hablar acerca de ello, me acompaña en ese momento el ingeniero Raúl Peña, presidente fundador del Partido Naranja de Honduras. Está a punto de quedar afuera de las elecciones generales para este periodo y están en peligro de perder la personería jurídica también. Bueno, eso va a depender del dictamen que los 3 consejeros emitan. Yo quiero decirle al pueblo hondureño que vea bien si hay justicia y analice, porque en las elecciones primarias los 3 partidos grandes tuvieron una prórroga de 1 mes y medio para hacer las correcciones a sus planillas. En el caso de nosotros ahora, los 8 nuevos, se nos impuso una fecha inclusive adelantada, porque decir que teníamos que presentar esto el lunes anterior, 19, cuando la fecha era hasta el 27, 28, 29 de este mes, es querer coartarnos y no darnos plazo. Entonces lo que ha pasado con nosotros es que hemos andado recogimos 220 planillas de 200 que exigen, pero ahí nomás fueron viendo algunas que ellos consideraron que no y llegaron yo creo que a 148, 150, no tengo el dato correcto, pero eso si se presenta va al CNE, al pleno hoy o mañana, y ellos van a emitir un dictamen que no sé cuál es, puede ser que digan subsanen, podemos subsanar, o no pueden subsanar. Entonces estamos esperando que esto suceda para tomar las acciones legales, pero el pueblo hondureño debe entender que esta es una segunda intención para que los partidos nacientes nos peguemos a cualquiera de los 3 grandes, y el Partido Naranja no se va a plegar a ninguno de los 3 grandes. Preferimos seguir luchando porque el pueblo necesita nuevas opciones y no esas mismas 3 que nos han llevado hasta donde estamos. ¿Se están cerrando los espacios democráticos entonces? Claro que sí, pues desde el momento en que no inscribieron al migrante, no inscribieron al libertario, ha habido una serie a nosotros en la primera vez que lo pedimos no nos inscribieron, entonces es siempre un bloqueo para aprovecharse de qué, de las cuadernetas o los credenciales que ellos presentan, que las consiguen para tener más miembros en la mesa, y a la hora el pueblo ya sabe lo que puede pasar. Muchísimas gracias. El ingeniero Raúl Peña, escuchaba usted la situación que atraviesan los partidos emergentes y bueno, están a la espera de una resolución y que se les permita subsanar pues las planillas que tienen inconsistencias. El informe de esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Y siempre en temas políticos, ahora nos enlazamos con nuestro compañero José Luis Castellanos. Él se encuentra al habla con integrantes del Partido Liberal de Honduras, y es que justamente queremos conocer cuál es la opinión de ellos al respecto de lo que han mencionado autoridades del Congreso Nacional referente al informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa, donde se ha dicho que este mismo es falso. Con usted, José Luis. Compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, bueno, ya bastante cuestionada esta situación del Congreso Nacional. Este desfalco millonario se le ha catalogado por algunos sectores y por otros, pues impresionante la cantidad de derogación de dinero. Me encuentro en compañía del diputado Yuri Sabas para consultarle, diputado, con esta situación, cómo ver o analizar no se ha podido justificar estos millones que se ha gastado el Congreso Nacional. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En efecto, yo siempre he dicho que la falta de información es lo que genera la especulación. Porque los fondos del Congreso, las subvenciones, los subsidios, los gastos, no están siendo publicados en un listado de información pública. Y yo por eso he decidido de manera clara que no voy a aceptar en ningún momento ninguna subvención ni subsidio mientras no sea información pública. Y mientras no sea institucional, o sea, que sea distribuido y que la gente sepa, por darle un ejemplo, que usted al salir electo por un partido va a manejar X cantidad de fondos, que la gente ya lo sepa. Ahorita no, ahorita es discrecional. Y cuando es discrecional las cosas no van bien. Entonces, mientras no sea público, mientras no sea institucional, va a oler mal, va a especular la gente. Entonces, es culpa de estar manejando las cosas de esa manera. No se tiene que manejar ni la administración ni los diputados, porque está mal la administración del Congreso de esa manera, debe de ser público. Se menciona, diputado, Presto Barbas, aguacates premium, incluso hasta hilo dental que va dentro de esos gastos. Por lo mismo, imagínense, ¿cómo voy a permitir yo que me involucre en un tema de esos porque las cosas son
en secreto. Entonces por eso no acepto ni recibo ningún tipo de subvención ni ningún tipo de subsidio, porque mientras no sea público, no. Esa no es la ruta y tiene toda razón la crítica de la ASJ. Son fondos públicos y deben de ser públicos. Usted mencionaba algo muy importante, desconoce la agenda de este día, pero la situación que se está dando en el Congreso. Es que se está jugando al gato y al ratón. El Congreso está esperando que la sesión esté vacía para tratar de probar algo. Imagínense que no entendieron que el pueblo repudió esa política de cachurecadas que las criticaban tanto y la normativa. Están aprobando el día del aguacate, de la ensalada, del churro, para que la sesión se vacíe y una vez que la sesión esté vacía, tratar de aprobar lo que ellos quieren y no es así. En vez de construir los consensos, no están entendiendo la ruta. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, diputado Yuri Sabas del Partido Liberal. Su opinión también en cuanto a esta situación que se ha dado, estos millonarios gastos desde el Congreso Nacional que ha sido publicado por la ASJ. Este es mi reporte a esta hora, compañeros. Con ustedes. Gracias, José Luis, y como es de su conocimiento, en los próximos días se puede llevar a cabo el traslado de 5.000 privados de libertad. Esto con el fin de tenerlos seleccionados de acuerdo al delito que han cometido. Hoy se han reunido justamente representantes de los derechos humanos en el Instituto Nacional Penitenciario, esto para que se respete de sus derechos. Berenice Amaya nos tiene detalles a esta hora. Berenice. Muchas gracias, compañeros en estudios principales. Efectivamente, me acompaña el general Ramiro Muñoz para que él nos amplíe información en torno a esta reubicación de reo, general. Lo que hemos tratado de hacer y que vamos a hacer durante esta semana es poder llevar a cabo un proceso que nunca se había hecho en el país, y es clasificar los privados de libertad, lo que el país ha estado pidiendo desde siempre. Porque esta es una normativa internacional que se tuvo que haber cumplido desde siempre. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy? Clasificando los privados de libertad en todas las prisiones de Honduras por su grado de peligrosidad, por su condición jurídica, por su nivel de riesgo. Entonces, ¿esto qué nos va a traer? Cárceles donde solo estén personas de la misma o con el mismo delito, o que solo están con acusaciones, otros donde solo estén condenados. Pero aquí nosotros hemos tenido el que tiene 100 años de condena con el que tiene 3 años, con el que tiene 5 años. Eso es lo que estamos tratando de lograr. Entonces, durante toda esta semana se van a mover entre 5.500 y 6.000 privados de libertad en todo el sistema penitenciario para poder lograrlo. Estaba también presente Derechos Humanos, importante esta iniciativa, general. Y los invitamos, Derechos Humanos, el CONADE, el CODE, CONAPREM, lo ACNUD, todos los entes que están allí, se van con el listado de los privados de libertad, dónde van a estar, para que nadie lo ignore. No estamos haciendo nada escondido, sino transparentando todo lo que estamos haciendo para que los familiares del privado de libertad sepan dónde va a estar. ¿Cuál fue la postura de ellos como derechos humanos ante esta iniciativa? No sé cuál es la postura, pero hemos platicado respecto a esto porque lo hemos socializado y pienso yo, con lo que se escuchó allí, sería bueno que después les consulte a ellos y así sabrá la respuesta de ellos. Pero lo que hemos querido es que ellos sean parte nuestra en todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias al general Ramiro Muñoz, quien nos amplía esta importante información. Regreso con ustedes, compañeros, al estudio central. Buenas tardes. Gracias, Berenice, por esa importante información y, por supuesto, sus citas en punto de las 7 de la noche para mantenerlo debidamente informado. Además, también en todas las plataformas digitales usted nos puede buscar y sumarse a esta comunidad y mantenerse debidamente informado. Deseamos que tenga una muy productiva tarde y, por supuesto, les esperamos a las 7 de la noche. Con permiso.